Buenos días, alumnos. ¿Se me escucha? ¿Se ve imagen? ¿Se escucha y se ve la imagen, por favor? Sí, profesora. Ok, ¿todo bien? Ya. Vamos a comenzar la clase de hoy día. La clase está directamente vinculado a todo aquello que corresponde a lo que es bases biológicas del comportamiento, ¿ya? Por eso es que aquí la diapositiva, ¿no? Enmarca bases biológicas del comportamiento. Acuérdense que realmente la característica que tiene lo que es el comportamiento humano es de que hay una estructura biológica que está directamente vinculada a, a cómo se forma, cómo se relaciona con los estímulos del ambiente. Pero asimismo, esos estímulos del ambiente se impregnan en razón de una internalización, si es social, en razón de cómo y de qué manera el sujeto comienza a adquirir experiencias y aprendizajes, y da como correspondencia que en razón de esas experiencias, esos aprendizajes, el sujeto actúa, el, el sujeto desenvuelve una serie de conductas, ¿no? Por eso, cuando hablamos de bases biológicas, estamos hablando de la estructura biológica que da lugar, o de las estructuras biológicas que van a dar lugar exactamente a cómo los seres humanos, en razón de la cantidad de estímulos percibidos, va a tener como característica en el mundo de relación actuar, pero no solamente es eso, sino que también cómo y de qué manera el ambiente, los estímulos del ambiente fueron adecuando situaciones funcionales, situaciones operativas del ser humano, en razón de las diferentes conductas que tiene, como es en el caso pues del desplazamiento, del caminar, del saltar, de moverse, ¿no? De acciones sinestésicas, y cómo también dentro de cómo ese medio ambiente también facilitó a ese ser humano a condicionar situaciones némicas a nivel emocional. Pero no es solamente eso, sino cómo también ese ser humano, en relación a situaciones ya innatas, biológicas, tiene características conductuales dadas inconscientemente, involuntariamente, lo que marca en todo el funcionamiento autonómico vegetativo de las acciones biológicas que dan copia a lo que corresponde a la lectura genética en el resguardo, la protección y en la continuidad del desarrollo de ese cuerpo biológico en interacción con su medio social. Entonces aquí estamos hablando de, cuando decimos bases biológicas, de una serie de estructuras. Pero cuando se te habla de esa serie de estructuras, toda esa serie de estructuras se condensan en lo que es el sistema nervioso. Ahora, dentro de ese sistema nervioso vas a tener características muy en particular en razón de alteraciones, trastornos, anomalías o algunas situaciones disfuncionales que van a dar como consecuencia a que realmente repercuta enormemente en su vida de relación del ser humano y en todos aquellos en aquellas situaciones en donde realmente el sujeto, un ratito, es de la preya, un ratito. Aló, Betty, estoy en clase, Betty. ¿Qué hay, Betty? Sí, no, nada, no me dijo nada. Te- Bueno, estará por llegar Betty. No, no puedo, vamos a esperarlo. ¿Ya? Ya, ok, ok.
Entonces, miren, jóvenes, alguna alteración, lesión o acción disfuncional de las estructuras da como consecuencia esto. Pongamos, dentro del tronco encefálico hay una estructura, o sea, el tronco encefálico está conformado de tres estructuras en sí: el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Pero cuando el bulbo raquídeo se altera por alguna situación disfuncional o alguna situación hormonal o una situación neuroquímica, trae como consecuencia alteraciones dramáticas, ¿no? Que en extremo puede ser hasta un estado de coma. Pero hay un problema que realmente presentan algunas personas, que ya lo hemos visto en algunas personas conocidas, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que específicamente es una parálisis vulvar, ¿no? Y trae como consecuencia, bajo un efecto neurodegenerativo, acciones que progresivamente van de lo simple a lo complejo al deterioro de lo que son las funciones que colateralmente se anexan a nivel de general en lo que es el sistema nervioso, y puede conllevar en una situación progresiva hasta la muerte del ser humano. Por eso acá tenemos a Stephen Hawking y tenemos a Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Que ellos prácticamente sufrieron este tipo de problema, en donde se caracteriza una serie de problemas motores. Principalmente así es como se evidencia, porque en la plana, en lo que corresponde la parte cognitiva, no es tan afectado al inicio, sino más al final, pero en lo que es la parte motora es donde progresivamente se va observando el deterioro de las personas en razón de sus funciones motoras en general. En el caso, pongamos, de Suárez Vértiz, todo comenzó con una disartría, ¿no? Un problema en la articulación, que es netamente, ¿no? Un efecto más motor, ¿no? En razón de poder verbalizar, focalizar, ¿no? La situación de la pronunciación. Por eso es que ya no podía cantar, ¿no? Y en el caso de Hawking, él mira que en la situación normal solamente le dijeron que iba a vivir 2 años, y resultó que y eso sí, para este tipo de problemas se necesita dinero. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la piel, hay que cuidar muchas situaciones en razón del el plano terapéutico, y esas cosas de no saberlo las personas que están alrededor implica gastos enormes, ¿no? Entonces, esas circunstancias fue en este caso, mira, un efecto a nivel de lo que es la parálisis vulvar. En este plano que vemos aquí es el núcleo de Lewis, el núcleo subtalámico, que está directamente en razón de lo que es el lóbulo temporal. La característica es de que este núcleo de Lewis comienza con él, pero tiene efecto colateral en todo lo que va neurodegenerando a nivel funcional en el sistema nervioso, trayendo consigo una demencia que se denomina la demencia frontotemporal. El sujeto comienza a tener conductas impulsivas, depresivas, situaciones totalmente contraproducentes en razón de su vida de relación normal, dando como consecuencia a que en su diagnóstico realmente se determina la neurodegeneración, ¿no? Es como que fuera un tipo de Alzheimer, ¿no? Pero se tipifica directamente en razón de lo que es la lesión a nivel temporal, núcleo de Lewis, ¿no? Y ahí tienen ustedes conocidos a Robin Williams, que le dio, pero él, en razón del conocimiento y del desenvolvimiento que iba a tener esa enfermedad, él no quiso pasar, parece, con la parte final, ¿no? Y eso le motivó, a veces, puede ser que haya sido el motivo de su suicidio, ¿no? Y en el caso de Bruce Willis,
sabemos que él está al cuidado de su familia en razón de todo ese trance que está pasando, en razón de esa neurodegeneración, ¿no? Entonces, mira, acá estamos hablando de cómo a la hora que se comienza a lesionar específicamente el cerebro, vamos a tener una implicancia muy fuerte en lo que son las actividades cognitivas, porque va a afectar el pensamiento, va a afectar la memoria, va a afectar la percepción, va a tener características en donde colateralmente tanto lo motor como lo cognitivo va a comenzar a alterarse y el sujeto en sí ya no es él. Por eso la situación grave en razón de cómo progresa el Alzheimer es de que realmente despersonaliza totalmente al sujeto en razón de su vida de relación, en razón de su situación personal, en razón de sus recuerdos, en razón de todo aquello que realmente era él y pasa a ser una persona que hay que cuidar, porque puede salir a la calle y no se acuerda de dónde está, cómo regresar, y en extremo ni siquiera se puede acordar quién es. El Alzheimer tiene eso, que llega un momento en donde el sujeto se puede, lo que dicen, se puede desconectar, ¿no? Entonces, esa es una característica muy dramática en razón de situaciones neurodegenerativas que tiene el cerebro por múltiples factores que pueden ocasionar. Lo natural en razón de la ancianidad es por la involución biológica, lo natural, pero lo que acelera eso a veces es el tipo de calidad de vida que tenga el sujeto, ¿no? Entonces, mira, acá hemos comenzado con lo que correspondería principalmente situaciones de afectación o daño cerebral. Pero realmente no es que necesariamente hay un daño cerebral. El desarrollo del cerebro va a tener una característica muy peculiar desde el nacimiento. Por eso es que hay todo un proceso de neurodesarrollo a nivel cerebral que va a traer consigo una característica a nivel de una situación funcional progresiva, de acuerdo cómo los sujetos lo estimulan y lo refuerzan con el medio ambiente. Por eso es que esa estructura o ese sistema nervioso no va a poder desarrollarse si es que no tiene estímulos del medio social, ¿no? Y en razón de esa estimulación del medio social, es que en cada una de las personas, a nivel individual, única, particular y especial, va a salir su propia psicología, biopsicosocial, ¿ok? Entonces, mira, por eso es que va a haber características conductuales del ser humano en razón de todas las acciones funcionales en donde actúa nuestro sistema nervioso y siempre está ahí, porque nosotros no hay ninguna situación lo que hagamos donde no esté el sistema nervioso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que obedecemos tanto o nuestras funciones están relacionadas tanto a nivel consciente, inconsciente, voluntario o involuntario, o viceversa o a la vez, en razón de nuestro sistema nervioso. ¿Ok? Pongamos en estas láminas que ustedes ven aquí. Podríamos hacer una pregunta como está acá. ¿En cuál de las escenas participa el sistema nervioso? ¿Tú sabes en cuál de estas participa o hay en alguna de ellas que no participa? A ver, puedes actuar en voz o si deseas, participas con chat. A ver, vamos a ver el chat. En todas, nos dice Fabricio. ¿Hay alguien que cree que tal vez no participa en alguna el sistema nervioso? A ver. ¿Mm? ¿Solo Fabricio está en clases? Son 32. A ver, ¿en cuál de estas escenas participa el sistema nervioso? ¿Qué nos dices? ¿Crees que en alguna de estas no participa el sistema nervioso? ¿Ve? ¿Qué dices? ¿1, 2, 3, 4, 5? ¿Ah? A ver, hay otros que están participando.
Yo considero que en todas. Patricia, Karen, Ariana, Fabricio, ¿no? Consideran que en todas. Y vamos a explicar por qué se justifica que sí se considera en todas, ¿ya? En la lámina número 1, la actividad que vemos es una actividad motora, pero antes de la conducta hay una planificación, hay una organización. Hay algo que ya obedece tal vez a algo que aprendiste antes, a una dirección, a una situación secuencial de acciones, que da como característica que ahí esté actuando, mira, el prefrontal, principalmente planificación, organización del programa motor para una ejecutoria. La acción voluntaria del movimiento es motor o zona motora primaria del frontal. Prefrontal y zona motora primaria ya está interviniendo. Pero ocurre que aquí esta señora o señorita, a la hora que se desplaza, obligado tiene que manejar sus situaciones visuales, porque no va a irse ni a la derecha ni a la izquierda, tiene una dirección exacta, coordinada en razón de a dónde va, hacia dónde va. Y sobre todo, dentro de lo que corresponde el medio ambiente, controla las situaciones del medio ambiente a nivel auditivo también. O sea, está trabajando zona primaria auditiva y también está manejando la situación primaria auditiva en el temporal y está trabajando con lo que correspondería la parte occipital a nivel visual. ¿Ok? Entonces, mira, ya estamos comprometiendo ahí el frontal, estamos comprometiendo el occipital y estamos comprometiendo el, el temporal, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ocurre tú acá y ves aquí en el movimiento? Que ella se desplaza a nivel músculo esquelético con buena situación dimensional y tridimensional, más es tridimensional en el plano de la ejecutoria. O sea, ella domina su cuerpo en el espacio. Tiene muy buen sentido de su cuerpo en el espacio. Y eso es netamente, es funcionamiento del lóbulo parietal. ¿Ok? Pero aparte del parietal aquí, ella está y puede caminar o correr porque ella siente con las plantas de sus pies, ella siente el piso. Porque si ella no sintiera el piso, que es el mejor ejemplo que te puedo dar, es cuando se te adormece la pierna, no puede caminar. ¿Te das cuenta? Entonces ella está haciendo acciones sinestésicas a nivel motora, a nivel de equilibrio, a nivel de los ganglios basales, pero a la vez está controlando su cuerpo en el espacio en razón del lóbulo parietal. ¿Ok? Y aparte de esto, ella realmente, ¿ya? No solamente está funcionando a nivel del tacto, a nivel de la audición, a nivel de lo que es la visión, sino que también ella está regulando exactamente su sensibilidad laberíntica en razón del equilibrio de su cuerpo con su medio ambiente. Porque si ese medio ambiente no estaría de acorde con ella no continuaría corriendo. Le podría dar fatiga, le podría dar náusea, le podría dar vértigo, le podría dar algo, ¿no? Pero aparte de eso, en su situación de su marcha, de su trotar o correr, hay algo que desde que ella tiene vida funciona y no para. Desde que ella comenzó a tener vida dentro del claustro materno. Específicamente es el sistema nervioso autonómico vegetativo. Específicamente ese sistema
tiene la característica de trabajar en ritmos circadianos para regular los sistemas metabólicos, homeostáticos, a nivel endocrino, inmunológico del cuerpo. Y eso está actuando a nivel neuroquímico silenciosamente en ese cuerpo, dando lugar a una sistematización progresiva de acuerdo a cada sistema circadiano o ritmo circadiano o reloj biológico que esté adecuándose, ya sea para el hambre, ya sea para la sed, ya sea para el control esfinteriano o ya sea para las funciones a nivel orgánica de los órganos del cuerpo. ¿Te das cuenta? O sea que aquí estamos directamente, solo estamos viendo la marcha, pero si tú analizas bien, está actuando todo el sistema nervioso en razón de lo que está haciendo esta persona, porque si has visto bien en el desplazamiento que ella hace, para poder desplazarse está utilizando el sistema nervioso periférico, que es específicamente el que trae y lleva información de lo que es todo lo que está alrededor de esta persona hacia el sistema nervioso o viceversa. ¿Ok? En la lámina 2 sabemos que nuestro cuerpo duerme, descansa y es función biológica necesaria. No puedes alterarla, tienes que dormir aproximadamente 8 horas diarias. Eso es lo que marca y debe marcar tu reloj biológico en razón del sueño. Este sueño es regulado y controlado por la formación reticular que está a todo lo largo de lo que es el tronco encefálico. Esta formación reticular tiene una característica en especial que se subdivide en dos subsistemas. Sistema activador reticular ascendente, que es el que mantienes cuando estás despierto y en donde tus procesos cognitivos están a full en todas las acciones de ver, mirar, recordar, escuchar, pongamos, sentir en todo sentido y manejar todas las situaciones némicas, perceptuales, etcétera, etcétera. Y el otro que es el sistema activador reticular descendente, que es el que realmente se encarga de regular y de realmente, si se puede decir así, tratar de equilibrar ese tono cortical que se pierde cuando el sujeto está despierto. En otras palabras, sistema activador reticular ascendente controla vigilia. Sistema activador reticular descendente controla sueño. Pero son ritmos circadianos que realmente uno que el otro en razón de cómo se agilizan a nivel neuroquímica, activan exactamente el círculo, el reloj biológico para dormir, despertar, dormir, despertar, dormir, despertar. Entonces son características que en el ser humano son funciones, pero a la vez son necesidades. Porque si el sujeto no descansa, no come, no toma agua a nivel de lo que es la homeostasis, realmente el sujeto muere. ¿Ok? Entonces es una necesidad biológica el dormir que está enmarcada directamente a unos sectores biológicos que corresponden a la formación reticular. En la lámina número 3 vemos emoción, el gesto. Entonces está activado lo que es el sistema límbico, es una situación expresiva, ¿no? Vemos que está utilizando vista y si es que está utilizando vista, está viendo algo que escucha seguro. Está reaccionando de alguna situación también a nivel verbal. Y eso da como consecuencia que está manejando, pues que está manejando visión, audición, está comiendo, está manejando gusto, está comiendo, usa su aparato fonador, todos los músculos de la boca lo usa para hablar y también los usa para masticar, ¿no? Pero
tanto los músculos de la boca como de la mano está trabajando a un nivel también medianamente consciente a nivel propioceptivo, que es lo que se denomina lo sinestésico. O sea, está articulando, moviendo, ¿no? Músculos en razón de una intención. Pero lo que tiene la sinestesia en todos nosotros, en razón de la habilidad que tengamos, es de que son movimientos que se hacen automatizados, pero por praxis. Praxis. En la sinestesia no hay innato, no hay innato en la sinestesia. Lo que ocurre en la sinestesia es que tú adecuaste tu estructura musculoesquelética para la acción, como es el caso de la escritura. Tú la escritura eres muy bueno en eso porque cuántas caligrafías has hecho, ¿ok? En la lámina número 4 observamos directamente una persona que el gesto habla a nivel emocional, nos está indicando que hay algo. Puede ser también que no solamente hable a nivel emocional, sino que el gesto puede hablar de cansancio, ¿no? Y eso trae consigo en que puede estar manejando desgano, fastidio, que emocionalmente lo embarga, ¿no? Especialmente cuando los niños tienen dificultades del aprendizaje, el cansancio, el sueño es algo muy propio de ellos cuando están en estas dificultades. Porque mientras hay personas que le obligan a que tiene que continuar, es como que su cuerpecito le decía, no tengo ganas, no quiero, y viene toda una actitud conductual colateral que da como característica que no se le ve al niño en óptimas condiciones para esto. Pero la situación de desgano tiene un trasfondo ideativo, una confusión a nivel de ideas, de procesamiento de pensamiento. Por eso hay gente que en razón de sus aprendizajes va a actuar de forma correcta o de forma incorrecta, porque son los aprendizajes realmente lo que van a direccionar en todos los seres humanos su comportamiento. ¿Ok? Y en la número 5 vemos expresión y específicamente una de las expresiones que están directamente vinculadas al enfado, a la cólera o a la ira, ¿no? Expresiones que también a nivel del contexto están relacionados a lo que es las emociones básicas. Y eso también lo regula y está directamente vinculado a lo que es el sistema límbico. Ahora, una emoción no actúa por actuar el sujeto en emoción. En la emoción tiene un correlato ideativo, una situación aprendida, que en la mayoría de las veces está directamente vinculado a una memoria emocional. Por eso te decía, no, no fue con ustedes. Por eso les decía, y les digo mejor a ustedes, que mucho lo de la memoria emocional en razón de las emociones básicas está vinculado al condicionamiento clásico, ¿no? Por eso ver una imagen que no me gusta, que no me agrada, me puede traer cólera, como me puede traer miedo, me puede traer algo que no esperaba y realmente me puede generar reacciones relacionales, emocionales, cognitivas, fisiológicas y trae como consigo un efecto psicofisiológico que es producto exactamente del condicionamiento clásico por memoria emocional. ¿Ok? Entonces, miren a los alumnos que contestaron, les felicito. Nada más que hago la extensión para que comprendas la magnitud y la característica de la maravillosa función o de las maravillosas funciones que tiene nuestro sistema nervioso. Todo lo que haces, todo lo que acciona el cuerpo, todo lo que realmente está alrededor de todo lo que se especifica en acto, en situaciones conscientes o inconscientes, están controladas por nuestro sistema nervioso.
Por eso es que hay algunas acciones que ni siquiera te das cuenta que están ocurriendo, y en especial son las situaciones que obedecen al sistema nervioso autonómico vegetativo. Pero hay otras acciones a nivel emocional que también están en un plano inconsciente, en el plano psicológico. Específicamente aquellas situaciones en donde el sujeto psicológicamente puede haber reprimido por trauma, por fobia o por una situación de pánico, algo que realmente en cualquier situación cuando se asocia con algo que refresca esos acontecimientos, van a generarle conductas totalmente contraproducentes dentro del entorno social. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando tal vez de ya alteraciones psicológicas, pero en el plano normal, en el plano de las situaciones neurobiológicas o biológicas de nuestro sistema nervioso, sí o sí se van a dar, pero va a depender de cómo se estimula a ese sistema nervioso. En algunos la inteligencia va a ser muy rápida, muy ágil, muy hábil, porque practica, repasa, porque está ahí, pero en otros va a ser muy lenta porque es moroso, es sumiso en sus acciones. Acuérdate que para lo que tú estás haciendo, tú necesitas potencializar principalmente tu sistema nervioso en la parte de tu sistema nervioso central, en donde tienes que tener una cantidad anémica de conocimientos. Pero no solamente tienes que tener conocimientos, por eso es un error que crees que solamente tienes que aprenderlo. No, tienes que saber procesar, tienes que saber deducir en razón de esos conocimientos. Por eso es que tienes que practicar, repasar, hacer ejercicios, para que en esa situación de lo simple a lo complejo vayas condensando, consolidando un conocimiento que te va a servir para el examen. No es cosa estudiarlo a la ligera, tienes que condensar un conocimiento. Y ese conocimiento solamente se condensa con praxis, práctica, práctica. Por eso es que tú necesitas, para ingresar, necesitas conocimiento, velocidad en procedimiento y necesitas control emocional. Son tres competencias que necesitas para poder ingresar. Tú no necesitas qué piensa fulano, mengano y sultano. Eso ni un comino te sirve para lo que tú estás haciendo. Tú lo que necesitas es solamente saber procesar y saber tener control emocional. Cuando las personas se desligan de las presiones personales, sociales o familiares, comienzan a tener control emocional. Pero cuando están ahí haciendo caso a fulano, mengano, sultano, puede ser mengano y su fulano tu mamá o tu papá, mira. Entonces, equivocadamente puede ocurrir que estás sugestionado, estás estereotipado o estereotipada y da como consecuencia que no tengas control emocional. Vuelvo a repetirte, ¿qué necesitas tú para lograr algo, lo que quieras lograr? Conocimientos, velocidad operativa o de proceso procedimental, velocidad, y necesitas control emocional. Eso es lo que necesitas nada más. Tienes que apuntar a eso para que puedas lograr el objetivo que quieres lograr. ¿Ok? Por eso es que tú siempre tienes que pensar que estás subiendo una escalera, pero los peldaños de la escalera solamente son conocimientos. ¿Ok? Son conocimientos, no hay otra cosa que entra. No hay otra cosa. Y si entra otra cosa es pura subjetividad, que son obstrucciones en tu camino que da lugar a que no puedas llegar a lograr lo que quieres. Entonces, mira, el tema de hoy día es rico en todo el contenido del sistema nervioso en razón del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema límbico y plasticidad cerebral. Ya tenemos en claro que el sistema nervioso es un conjunto de órganos, todo. Mira acá la imagen que tú estás observando acá. Todos son estructuras, órganos, ¿no? Que dan lugar específicamente al control y la información de todo el cuerpo.
¿ya? La estrella específico en razón de todo lo que es la situación funcional del sistema nervioso es la neurona. Pero realmente cuando a ti te pregunten qué tienes dentro de tu sistema nervioso, tú tienes que decir células. Y las células son las neuronas y las neuroglías. Y estas células, tanto las neuronas como las neuroglías, son las que están formando los órganos y las estructuras del sistema nervioso. Las neuronas son las únicas que se excitan y por excitarse tienen como característica transmitir, recibir información. O sea, son las únicas que van a dar lugar a una comunicación a nivel del sistema nervioso. Dentro de todas las células del cuerpo humano, la única que se comunica es la neurona. Por eso son neuronas que en razón de su funcionamiento dan lugar a que en las mitocondrias debiliten exactamente el plano energético para la regeneración o la reproducción. O sea, debilitan a los centrolos, los centrosomas, estas neuronas, dando como consecuencia que no se pueden regenerar. Las que sí se regeneran y se multiplican a miles, porque si hay una neurona, hay 50 neuroglías, son las neuroglías. Pero estas neuroglías cumplen los patrones como cualquier célula del cuerpo, dando como consecuencia que si se regeneran, se reproducen, y cuando hay ablaciones o hay extirpaciones a nivel de masa cerebral, son estas neuroglías las que llenan el contenido hueco que queda en el cráneo o en la estructura en general nerviosa. Estas neuroglías tienen como característica proteger a todo el sistema nervioso, sostén protección del sistema nervioso en general. Astrocitos alimentan, microglías limpian la casa, todo desecho, toda situación, fluido o estructura que realmente no sea adecuada para lo que es el sostenimiento del parénquima cerebral, son eliminadas a través de las microglías. Las células de Schwann son células del sistema nervioso periférico que son las que ayudan específicamente a producir mielina para facilitar la transmisión del impulso nervioso. Los oligodendrocitos son células del sistema nervioso central. Son también productoras de mielina para facilitar la transmisión del impulso nervioso. Las células ependimarias son aquellas que realmente se rellenan y se ubican en todas las cavidades huecas o vacíos internos y también externos en lo que es el espacio subaracnoideo del sistema nervioso con la única finalidad, especialmente en las cavidades internas que se denominan ventrículos, a formar los plexos coroideos, y estos plexos coroideos tienen como característica la producción de líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo se produce internamente en los ventrículos laterales, pero de ahí recorre toda la periferia saliendo a la altura de la parte inferior del cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo. Por eso es que, mira, todas estas neuroglías tienen como característica proteger, alimentar, sustentar, facilitar las situaciones del funcionamiento neuronal. ¿Ok? Recalco aquí, las células nerviosas son dos, las neuroglías y las neuronas. Específicamente, las neuronas tienen un cuerpo, un soma, tiene axones, dendritas, y lo que es el cuerpo es la sustancia gris. Lo que son los axones, dendritas y hasta telodendrón, que es la parte final que ves acá, soma, dendritas, axón, telodendrón, ¿ya? Todas estas estructuras, las periféricas, son sustancia blanca. Y toda esta estructura azul es sustancia gris. ¿Cuál es la parte más importante de la neurona? La sustancia gris.
Mira, el axón se puede regenerar, pero la sustancia gris no. ¿Ok? Entonces, esas son características importantes que se tienen que tomar en cuenta en razón de estas células. Estas células en su conjunto forman estructuras, cerebro, tálamo, hipotálamo, tronco encefálico, cerebelo, médula espinal, etc. Pero el conjunto de estas estructuras en razón de una afinidad funcional forman sistemas. En general, todos los órganos del sistema nervioso, ¿verdad? Pero hay estructuras netas del sistema nervioso central, hay estructuras que solamente son del sistema nervioso periférico, hay estructuras que se combinan y se asocian para el sistema límbico y para el sistema reticular, etcétera, etcétera. ¿Ok? Son cosas bases que tienes que saber en razón de esto. Ahora, una neurona específicamente tiene la característica de recepcionar, conducir y transmitir señales electroquímicas. Pero esas señales electroquímicas tienen dos características en especial a nivel de la comunicación. Una comunicación que va desde el soma hasta el telodendrón a lo largo de todo el axón, que nada más es a través de sinapsis eléctrica, que son los intercambios de iones de sodio y de potasio en la permeabilidad de la membrana. ¿Ok? Y lo otro que tenemos es lo que ocurre a nivel de los botones terminales. Acá, esto de aquí que ves aquí, esto de aquí, es esta bolsita que ves aquí, que este es una parte final del telodendrón, que es un botón terminal. Estos botones terminales tienen neurotransmisores, vesículas con neurotransmisores. Y son las únicas, estos botones terminales en razón de sus bolsitas con neurotransmisores, que son los que cargan hacia el espacio sináptico. El botón terminal es presináptico, el espacio sináptico, y la otra parte de la neurona vendría a ser el botón postsináptico. Quien tiene la vesícula con neurotransmisores es el presináptico. El que tiene el receptor de ese neurotransmisor es el postsináptico. Solo esto es posible, esta comunicación, a nivel de neurotransmisores. Esa cantidad de acciones de redes corticales que tiene el cerebro en razón de su comunicación se hace única y exclusivamente a través de sinapsis químicas por medio de neurotransmisores. Las células son de diferentes tipos y formas. Puede ser por formas y puede ser por función. Por formas vamos a tener que pueden ser bipolares, monopolares o multipolares, como es la que más describimos nosotros, que esto es una multipolar, ¿no? Pero a nivel de lo que es su función, según su función, nosotros tenemos células que llevan información al sistema nervioso, que vendrían a ser las aferentes, las ascendentes, las sensitivas. Tenemos células que del sistema nervioso central van hacia las glándulas, van hacia las vísceras, van hacia los músculos. Esas son las efectoras, pueden ser descendentes o motoras. Pero tenemos las que hacen la integración, la intercalación y la asociación funcional, ya sea directamente en si es la médula espinal o si es de la médula espinal también hacia la parte del sistema nervioso central superior, que son las que realmente van a interactuar directamente con todo aquello que o viene o regresa como una respuesta. Pero la parte operativa, ejecutoria, la parte administrativa, vamos a poner así, de toda esa situación operativa, de lo que esté ocurriendo por recepción o por situación de efecto, está directamente relacionado al funcionamiento del sistema nervioso central. Estas dos líneas que vemos aquí en forma horizontal vendrían a detallar simbólicamente lo que es el sistema nervioso periférico.
Y esto lo que está en el centro donde se combina la interacción entre dos neuronas es lo que simularía exactamente la operatividad que tiene el sistema nervioso central en razón de ser comando, de ser el ente gestor, director de las acciones que realmente realiza todo el sistema nervioso en situación operativa. La situación operativa del sistema nervioso es ascendente o descendente, pero lo hacen específicamente el sistema nervioso periférico. Pero ese sistema nervioso periférico no va a poder actuar si es que no trabaja directamente con lo que es mandado, lo que es ordenado, lo que es organizado por el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, mira, esa es la característica que tienen estas células en razón de toda la parte operativa, ya sea desde el estímulo que está afuera a que llegue a un receptor sensorial, se traslade por medio de sensación hacia lo que es el sistema nervioso central y cómo el sistema nervioso central a nivel de una línea efectora llega al músculo, llega a la glándula, llega al órgano donde realmente se va a producir una acción, una conducta determinada. ¿Ok? Entonces, mira, hay que rescatar que lo que pasa a lo largo de todo el axón va a ser una sinapsis eléctrica. Y lo que pasa entre neurona y neurona, como ves aquí, neurona y neurona, va a estar directamente vinculada a la sinapsis química, única y exclusivamente por transmisión de los neurotransmisores. Escúchame bien claro, el cerebro no tiene la capacidad para trabajar las situaciones electromagnéticas ni electrofísicas. No tiene esa capacidad. Pero sí, la transmisión funcional de lo que ocurra dentro de la neurona sí va a manejarse a través de intercambio de iones de sodio y de potasio. Pero en el caso de la transmisión de una neurona a otra, obligado, en razón de la cantidad de redes neuronales que tiene el cerebro, obligado y únicamente es a través de sinapsis electroquímicas o neuroquímicas, ¿no? Que son las sinapsis químicas, pues, la transmisión por medio de neurotransmisores, ¿ok? En general, entonces, la estructura del sistema nervioso va a estar constituido por un sistema nervioso central que lo conforma directamente que el encéfalo, mira, el encéfalo y la médula espinal. ¿Ves acá? Solo lo moradito es el sistema nervioso central. Y un sistema nervioso periférico que tiene dos partes. Una que es el sistema nervioso autonómico vegetativo, que es el que controla todos los órganos, las vísceras, a nivel homeostática, a nivel de ciclos circadianos, a nivel endocrino, a nivel inmunológico. Y el otro que es el sistema somático, que es la parte ejecutoria operativa en razón de todo lo que corresponda los nervios craneanos y los nervios raquídeos. ¿Ok? Ahora, en el sistema nervioso autonómico vegetativo, estos ritmos circadianos se cumplen por situaciones antagónicas a nivel simpático y parasimpático. Lo simpático tiene siempre la característica de ser excitatorio y lo parasimpático es inhibitorio. Pero como te estoy diciendo que son ritmos circadianos, marcan situaciones contradictorias. ¿Ok? En el caso de el sistema nervioso somático, vamos a tener que, va a haber nervios específicos, nervios relacionados en lo especificidad a lo sensorial, a lo motor o a lo mixto. Por eso es que los pares craneanos van a tener características. Si son los raquídeos, van a ser mixtos. Pero si son los craneanos, van a tener características de algunos ser muy especiales y otros ser muy combinados en razón de las acciones tanto motoras como sensitivas. ¿Ya? Acá en este mapa conceptual, en forma general, tenemos que la estructura entonces nerviosa está conformada por un sistema nervioso central, ¿ya?
que cuando te hablan del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Esto es lo que está en el cráneo. El encéfalo en el cráneo. Y la médula espinal es la que está especialmente ¿en dónde? En la columna vertebral. ¿Ok? En el caso del encéfalo, lo que vamos a tener es el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo, que lo conforman en sí 4 estructuras. Tálamo óptico, hipotálamo, epitálamo, subtálamo. Y el tronco encefálico, que está constituido de 3 estructuras: el bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Esta lámina a nivel del cerebro falta que se te especifique que hay los ganglios basales. Los ganglios basales son aquellos que están dentro del cerebro como núcleos de la base. Considerados los ganglios basales está la sustancia negra, el núcleo rojo. La sustancia negra la conoces más porque a la hora que se disminuyen las células dopaminérgicas se produce el Parkinson. ¿Ok? Son núcleos motores, sí, pero no motor voluntario. Son núcleos motor involuntario. ¿Ok? Entonces, vamos a dar esos nombres nada más para no confundir. Entonces, aquí el tronco encefálico, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo. Y a nivel de la parte operativa, porque este es lo central, por este es comando, el sistema nervioso central es comando, sustancia gris, pero el sistema nervioso periférico es soldado, lleva, trae, es sustancia blanca. Este sistema nervioso periférico está compuesto de la parte somática, que tiene que ver con los nervios craneanos, que son 12, y los nervios espinales, que son 31. Y el sistema autónomo vegetativo, siempre es bueno completarlo, autónomo vegetativo, está directamente vinculado a lo parasimpático y lo simpático. ¿Ok? Muy bien. Vamos a avanzar a la otra lámina. Por eso nuestro sistema nervioso tiene característica en especial de nuestro sistema nervioso central a observar funciones específicas de acuerdo a lo que la clínica, las situaciones en razón de accidente cerebrovascular, a nivel de traumas encefalocranianos y encefálico, a las situaciones que puede haber dado infecciones o problemas hereditarios o congénitos, ¿no? Ha traído como consecuencia que se pueda determinar exactamente a nivel de años que se ha pasado de estudios, ¿no? A dar con precisión funciones específicas en cada estructura. Por eso es que sabemos que la imaginación, la situación, en razón de lo que nosotros queramos crear, ¿no? O situaciones pictóricas obedecen al hemisferio, a uno de los hemisferios, específicamente el derecho. El pensar está directamente relacionado al área prefrontal. El deglutir es un reflejo que está directamente vinculado a lo que es el bulbo raquídeo. Pero no es solo esas funciones, porque ahí está el ritmo cardíaco, la respiración, etcétera, etcétera. En lo que es el equilibrio, la coordinación, la postura del cuerpo, regular muy bien en razón del movimiento, está directamente vinculado al cerebelo. Y lo que son los reflejos, porque la médula separada del encéfalo es una gran estructura refleja. Pero si es que la médula está con el encéfalo, a la vez de cumplir funciones reflejas, cumple funciones de mandato. ¿A qué me refiero? Que obedece las órdenes que tiene el cerebro en razón motora y lleva información sensitiva, consciente, hasta el cerebro. ¿Pero qué es lo que lo hace consciente? ¿La médula? No. La percepción, la interpretación de las sensaciones que se reciben del medio circundante los hace principalmente en las zonas de la corteza cerebral.
pero tiene que llegar la información a través de vía. Y acá hay algo que tal vez debes de saber y es bueno que se te diga. Lo que está hacia afuera, lo que está hacia afuera son nervios, mira, son nervios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que registra el sistema nervioso periférico. Pero dentro de la estructura, la comunicación que hay dentro de la estructura no son nervios, no. Las neuronas superiores están en el sistema nervioso central. Las neuronas inferiores son estas, lo que forman los nervios. Y específicamente estas neuronas superiores tienen como característica formar vías, tractos, fascículos, que dan como característica interna a nivel del sistema nervioso central ser también ascendentes o descendentes, pero tienen la modalidad de funcionar única y exclusivamente dentro de la estructura. Por eso hacen posta, sinapsis, desde que se da el estímulo hasta que llega al cerebro, son postas sinápticas a nivel de la comunicación, tal como ocurrió en la primera parte que la provocó. ¿Ok? Sea de ascenso o sea de descenso. ¿Ya? Entonces, mira, son cosas que debemos de entender del cerebro. Lo que sí, también tienes que comprender que nuestro cerebro tiene como característica, en especial el cerebro, a tener una formación filogenética que va en razón de los miles de años. La situación neocortical de nuestro cerebro dio como característica que, por ser el hombre, un hombre pensante, bajo esa situación de evolución, nos separamos de lo que es la escala animal, pero somos y seguimos siendo animales. ¿Entiendes eso? Pero eso es ser pensante a nivel de lo que es el neocortes evolucionado. Dio como consecuencia que realmente ya no se nos considere como animal, como humanos. Pero yo te digo, seguimos siendo animales, somos de los animales lo que estamos en la escala más alta. Realmente, a nivel de la evolución, ha pasado por una trayectoria evolutiva el cerebro, el cerebro. Por eso es que vamos a tener que hay animales muy menores que no tienen circunvoluciones, porque va a depender solamente de las acciones que están motivadas en razón de su ambiente. Y esa situación es lo que determina que se le denomine a esos cerebros sin circunvoluciones lincencéfalos. Y los cerebros, y los cerebros que realmente por razón de la praxis, la evolución, tienen circunvoluciones, se les denomina giruncéfalos. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Nuestro cerebro es giruncéfalo, pues. Y nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar y regular la percepción, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, las emociones y las funciones motoras y sensoriales. Pero aparte de eso, si hablamos de cada área específica, vamos a tener que, por ser la característica que evolucionó y dio lugar a tener otro nivel de ubicación, el hombre, el ser humano es el único que organiza, planifica, ejecuta, previene, intuye, deduce, analiza, sintetiza, reflexiona, razona, etcétera, etcétera, en razón de muchas cosas. ¿De qué depende que esas acciones sean muy ágiles en el ser humano? De su praxis. Por eso vuelvo a repetirte, lo que necesitas para ingresar es que ese cerebrito lo llenes de situaciones de conocimiento, memoria semántica, y lo llenes de situaciones operativas funcionales, memoria de corto plazo. Necesitas agilizar eso solo a nivel de la praxis. No necesitas otra cosa. No estés perdiendo el tiempo pensando qué dice fulano, qué dice mengano, o cómo el otro está o no está. Tú no haces nada con nadie porque tú en este mundo tienes que entender que eres único. Tú no hay otro como tú. No hay ningún otro como tú.
Eres único y tienes que bailar con tu pañuelo en donde vayas solito. Entonces quiere decir que tienes que prepararte bien tú, en razón de lo que necesitas, no en subjetividades tontas que te tiran para atrás o te hacen que te ahogues en un vasito de agua. ¿Ok? Entonces, tómalo en cuenta como un consejo. Por eso te dije, acá las clases van directo para que se te aconseje. Así que si lo estás escuchando, vas a tomar conciencia sobre lo que te digo. Ok, entonces mira las características que tiene el cerebro. Es la parte más voluminosa del encéfalo. El 60% del cerebro es grasa, formado por 86.000 millones de neuronas, que no está completamente corroborado porque no se puede contar. Se habla aproximadamente. Representa el 2% del peso corporal. Único órgano que no tiene receptores de dolor. No duele el cerebro, no duele. Cuando tú dices me duele la cabeza, no te duele la cabeza. Te puede estar doliendo las meninges o las vasculaciones. La vena, la arteria sí duele. ¿Ok? Ahora, si te das cuenta, está cubierta de las meninges. Mira estas capas que están alrededor, marca lo que es el tejido, ¿no? Cutáneo, marca lo que es la primera lámina, que es la dura madre, marca lo que es la aracnoide y lo que es la pía madre. Lo que está relacionado directamente a formar el espacio subaracnoideo, que recorre todo el exterior del sistema nervioso central, es especialmente la aracnoide y la pía madre. Las trabéculas de pía madre dan lugar a que se forme ese gran espacio subaracnoideo, dando como consecuencia que por ahí fluye también líquido cefalorraquídeo. Pero la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo se elabora dentro de los hemisferios cerebrales, en el ventrículo 1 y en el ventrículo 2. Por eso se dice ventrículos laterales. ¿Ok? Entonces, mira, esa es la característica. Ahora, la corteza cerebral da como característica funcional a que, de acuerdo a los lóbulos, cada lóbulo tenga una función específica. Y de acuerdo, ¿te acuerdas de Gal cuando lo vimos la clase pasada, que él fue un alucinado, ¿no es cierto? ¿Él qué cosa hizo? Dividió el cerebro, lo dividió en diferentes partes y dijo, acá está esto, acá está lo otro, lo otro. Pero no era. Pero ¿sabes por qué ahora sí se puede localizar bien? Porque ha habido muchos accidentes. Ha habido muchas enfermedades, ha habido muchos traumas encefálicos y traumas encefalocranianos. Ha habido una cantidad enorme de accidentes cerebrovasculares, embolias, ictus de diferentes formas, hemorragias, parálisis cerebrales, que son los que han hecho y han dado lugar que el cerebro se ha estudiado a profundidad. Solamente del cerebro hasta la fecha se conoce el 15%, mira. Solo el 15%. Y da como consecuencia que lo que sabemos es bastante, mira, pero ¿cuánto falta conocer? ¿No? Entonces, en forma genérico nada más, ¿qué hace cada lóbulo? Lóbulo frontal planifica y organiza razonamiento, personalidad, especialmente en razón del manejo de la moral, la ética, memoria a corto plazo, también está todo lo que es el movimiento voluntario, ¿no? En el caso del temporal, funciones némicas, percepción auditiva, motivaciones básicas, ¿no? Porque está en el temporal hacia la parte interior base, está el hipocampo, está también la amígdala cerebral, ¿no? Etcétera, etcétera. En el parietal vamos a tener el sentido del cuerpo en el espacio, del esquema corporal, la sensibilidad en el sentido de tacto, presión, gusto, calor, temperatura, sinestesia, senestesia, ¿no? Y las relaciones espaciales a nivel específicamente más tridimensionales. En el caso del occipital vamos a tener una situación en donde dirán, pero no hace mucho, bastante.
Sin vista no hacemos nada. ¿Entiendes eso? Por eso mira la característica de las personas que nacen sin el sentido de la vista. Tienen que procurar ver con otros sentidos. Es la metáfora que se usa, ¿no es verdad? Y hasta el extremo que dicen que cuando se operan estas personas de la vista, prefieren continuar siendo ciegos, porque ya saben ver a través de los otros sentidos. Occipital procesa imágenes de forma, color y movimiento. Lo que tú sí sabes ya, y más o menos vamos a nada más a volverlo a repetir para que condenses, es de que cada lóbulo a nivel de su corteza tiene áreas específicas de funcionamiento. En el caso del frontal está el área motora primaria, que es el área piramidal que controla el movimiento voluntario. Está el área de Esner, que tiene que ver específicamente con la escritura del lenguaje. Está el área de Broca, que tiene que ver con lo que es la articulación del lenguaje. Está el área prefrontal, que está directamente vinculada a la organización, a la planificación, a la intuición, al control de las emociones, a los pensamientos, en la parte más elaborada de lo que corresponde al desarrollo o de la situación evolutiva del cerebro. En el área parietal se encuentra el área somatosensorial o sensorial primaria, que está directamente vinculado al gusto, al tacto, presión, temperatura, dolor, a sinestesia, senestesia. Cuando se dice sinestesia, es la orientación o el sentido del cuerpo en el espacio. Y tiene un área también, entre otras, tiene un área que está directamente vinculada a la lectura de los códigos o la lectura de los símbolos. Por eso está directamente vinculada a la comprensión de las palabras escritas, ¿ok? O a la lectura. En el parietal vamos a tener el área auditiva y también va a estar el área de la comprensión del lenguaje, que es el área de Wernicke. Y el occipital específicamente está directamente vinculado a todas sus formas de cómo se adquiere, se da y se operativiza la visión. ¿Ya? A nivel general, los dos hemisferios tienen funciones contradictorias en cierta forma. Mientras uno es creativo, el otro es racional, ¿no? En sí, marca toda una diferenciación, pero al gran cuerpo calloso, que es una gran estructura comisural. Estos dos hemisferios se unen a nivel funcional y dan lugar a que el sujeto realmente maneje un equilibrio. Por eso es que nosotros vamos a tener, ¿no? Que lo que va a ocurrir es de que vamos a poner así en metáfora, el izquierdo es un nerd, pero el derecho es un hippie. Pero a la hora que estos interactúan, realmente mezclan situaciones entre lo rígido y lo flexible y dan lugar a que la persona realmente su actuación sea pues más equilibrada. El izquierdo, ¿qué hace? Razona, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, control de la mano derecha. El derecho, intuición, imaginación, sentido artístico, creativo, sentido musical, percepción tridimensional, control de la mano izquierda. Realmente Penfield fue el que realmente descubrió y explicó las situaciones que se daban en razón de lo que era la zona motora primaria y la zona sensorial primaria. En su estudio lo que hizo fue observar a nivel funcional que hay sectores del cuerpo que eran más sensibles en razón de lo sensitivo y en razón de motilidad lo más exquisitos o vamos a decir más perfectos, entre comillas. Por eso es que ustedes lo que ven acá en los dos hemisferios es cómo y de qué manera
se asocian en la acción lo que es el homúnculo de Penfield, tanto motor como sensitivo. Lo que sí te digo yo es algo. No vas a poder caminar si no sientes la pierna. ¿Te acuerdas que te dije en el ejemplo de inicio que esta persona, ¿no? Está caminando, pero puede caminar porque siente con la planta de su pie, siente el piso. Pero si ella no sintiera el piso, no puede caminar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque siempre en todas tus acciones está directamente vinculado lo motor con lo motor con lo sensitivo. ¿Qué quiero manifestarte aquí en razón de esto, no? Que tú no puedes, vuelvo a repetir, hacer algo si no lo sientes. Cuando agarras el lapicero, puedes escribir porque lo sientes. Si no sintieras el lapicero, no puedes escribir. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la situación en razón del movimiento, en donde se enlaza tanto la parte del parietal en razón de la sensación, como la parte motora. Cerebelo. Se dice que el cerebelo realmente es una gran estructura que le enseña al cerebro a moverse. ¿Por qué? Porque hay praxis. El cerebro puede ordenar movimiento. Pongamos, el cerebro te dice baila, pero tú no sabes bailar. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Vas a practicar, vas a ensayar, vas a hacer praxis. Vas a experimentar el movimiento y la consecuencia a la hora que experimentas, repetir, hacer, repasar. Lo que va a ocurrir, y mira que te lo está diciendo, ¿verdad? En la situación hay un aprendizaje, pero ese aprendizaje es motor. Por eso es que nosotros vamos de lo que es la motricidad gruesa a la motricidad fina, ¿ok? Lo que tú dominas a nivel cerebeloso hace que tu cerebro pueda moverse con mucha agilidad. Lo que tú dominas. Pero lo que no dominas está marcando psicomotricidad gruesa. Y lo que dominas, psicomotricidad fina, ¿ok? ¿Por qué el cerebelo tiene esa característica? Porque tiene dos funciones base que son muy elementales, entre otras funciones para lograr cualquier situación de acción del ser humano a nivel motor. Tiene postura corporal, o sea, el tono muscular, la situación de los músculos adecuados, en razón de cómo el sujeto va aprendiendo a tener un movimiento, en razón de la ubicación de sus músculos. Tiene lo que es equilibrio, la situación de cómo se mantenga de tal manera que ante mayor precisión, ¿no? Va a ubicarse toda una situación musculoesquelética exacta. Y tiene coordinación en donde va a verse la finura en razón de la especificidad del movimiento, en razón de cuánto y de qué manera la praxis tuvo el efecto. Por eso vuelvo a decirte, escribes y hasta escribes sin necesidad de mirar a veces, ni de moldear la letra en razón de cómo aprendías en el inicial, porque estás automatizado por praxis. Y eso ha sido gracias a la experiencia. Por eso el cerebelo regula movimientos voluntarios, brinda mayor equilibrio, permite movimientos uniformes y coordinados. El efecto de efecto en razón de una lesión a nivel cerebelosa se denomina ataxia. Ataxia, que especialmente la característica es de no ver movimientos controlados, movimientos totalmente descoordinados y dismétricos. ¿Ok? Ese es el defecto en razón de alguna lesión que tenga el cerebelo. ¿Ya? La otra estructura que tenemos dentro de lo que es el sistema nervioso es el tronco encefálico. Ese tronquito encefálico está conformado por el mesencéfalo. Vamos a subirlo esto un ratito. Está controlado por el mesencéfalo, está compuesto, perdón, por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Todo esto es el bulbo raquídeo. A excepción de lo que dice médula. Médula no es parte del tronco encefálico.
La médula es la que se ubica dentro de la columna vertebral. ¿Ok? Es todo una sola pieza. El sistema nervioso central es una pieza. Tú donde cortes ya hiciste un daño atroz, donde hagas el corte, ¿no? Ahora, ¿qué característica tiene este tronquito encefálico en sí? Funcionalmente tiene funciones valiosísimas como es la respiración, como es el control cardíaco, como es la situación de la atención, el sueño, la vigilia, ¿no? Son centros que están directamente vinculados al tronco encefálico. Una lesión muy severa al tronco encefálico puede llevarte a producir hasta un estado de coma, llevar al sujeto a determinar en sí ante la lesión si ya puede continuar o no su vida, porque cuando hay un accidente a veces conectado a una máquina pareciera que el sujeto está reaccionando, pero realmente lo que están haciendo es que todos los controles vitales están bajo una situación asistida y eso no está directamente vinculado al funcionamiento normal. Por eso es que hay casos en donde la lesión ha sido tan severa como una desnucación con daño al tronco encefálico o lesiones de bala al nivel del tronco encefálico. El estado de coma es eminente para toda la vida. Entonces ahí es donde realmente los médicos le recomiendan, ¿no? A los parientes, ¿no? O la donación de órganos o desconexión, ¿no? Entonces son cosas que realmente ocurren, ¿no? En toda la situación de accidentes que hay. Pero hay algo que tienes que saber y en razón de lo que también lo hemos dicho al inicio en una de las láminas, especialmente la lámina 2. A lo largo de todo el tronco encefálico, mira, a lo largo de todo este tronquito, mira, a lo largo de todo el tronco tenemos a la formación reticular. Esta formación reticular es la que va a dar proyección, inervación, va a dar una estimulación especial a lo que es nuestro sistema nervioso, pero va a actuar en razón de ritmo circadiano, mira. ¿Qué significa eso? Que realmente una serie de elementos neuroquímicos a nivel de diferentes núcleos, tanto del RAFE como el locus coeruleus que están en esta estructura, va a traer como consigo a que haya dos subsistemas, el sistema activador reticular ascendente, SARA, y el sistema activador reticular descendente, SAR. Estos sistemas tienen como característica en especial dar lugar a un equilibrio a nivel cerebral en razón del tono cortical. Cuando realmente el sujeto está despierto, está con Sara, pero Sara hace que se disminuya el tono cortical. ¿No ve que está operativa? ¿No ve que está en acción? Entonces viene y va a llevar al cansancio. En cambio, SAR tiene la característica de regularlo, de equilibrar ese tono cortical, pero la única forma que lo puede hacer es con el sueño. ¿Ok? Por eso es que acá hay un mensaje que tienes que entender. Tú tienes que dormir 8 horas diarias, eso es lo que marca la biología, tu biología. Y tienes que estar despierto, operativo en una situación de organización del tiempo, 16 horas en el día. 16 más 8 suman las 24 horas, ¿verdad? Entonces quiere decir que este ritmo circadiano tiene que cumplirse, porque si tú debes horas a tu sueño, tú ya estás marcado en un estrés físico. Agrégale el estrés emocional, psicológico que está alrededor, entonces tú eres una bombita de tiempo. En cualquier momento vas a hacer una explosión, nada más porque no regulas, no controlas tu situación a nivel de funciones vitales homeostáticas necesarias en razón de tu cuerpo. ¿Ok?
¿Qué más tienes que saber de esto? Que realmente este sistema nervioso periférico tiene una parte autonómica y somática. La parte somática está relacionada a los nervios espinales, que son 31. Esos nervios espinales parten mixtos de la médula espinal, ¿ya? Parten mixtos, dando como consecuencia que haya 8 pares de nervios cervicales, porque uno sale por encima del atlas y otro por debajo. Haiga 12 pares torácicos o dorsales, haiga 5 lumbares, 5 sacros y un solo cosígeo. ¿Ok? Todos estos 31 pares son mixtos. La rama sensitiva y la rama motora. Tú dirás, pero ¿cómo usted detectó la rama sensitiva? Única y exclusivamente la rama sensitiva tiene ganglio raquídeo o ganglio espinal, que tiene como función sistematizar las funciones que entran a nivel sensorial, a nivel esteroceptiva, propioceptiva, interoceptiva. ¿Ok? Pero en sí, solamente lo que tienes que saber es de que los nervios raquídeos son mixtos por la rama sensitiva y la rama motora. Estos 31 pares son mixtos. Los pares craneanos son 12 y son encefálicos, ¿no? Estos pares craneanos tienen como característica algunos seres especiales, específicos a nivel sensorial, otros son solamente específicos a nivel motor y otros son mixtos, ¿ya? Un minutito, por favor, de la pre. Aló, Betty, aló, Betty. Oye, pero mira, ni siquiera avisó nada, no me ha avisado nada. Fíjate. Oh, Dios santo. Mira, voy a tener, ahorita estoy en clase y lo voy a tener que resolver después quién va a recuperar. ¿Ya? Ok, voy a terminar. ¿Ya? Ya. Ok, ya. Entonces, mira, jóvenes de Dios. Aquí tenemos, pues, a los 12 pares craneanos. Estos 12 pares craneanos son aquellos que se llaman craneanos porque salen por los agujeros del cráneo, también, ¿no? Pero sí también no son denominados pares encefálicos, ¿no? Son el primero que está por número romano, el primero es olfatorio, el segundo es óptico, creo que el mismo nombre lo indica qué cosa es, a qué se refiere, ¿no? El tercero es oculomotor, el segundo, ¿no? Es perdón, el segundo no, el cuarto es el troclear, que es el único que sale por la parte externa. Mira, este de aquí, es este de aquí, esta ramita que ves aquí chiquita, este es el troclear, que el amoroso se dice. ¿Y por qué se le dice el amoroso? Porque sale de atrás abrazando, ¿no? Sale abrazando al tronco encefálico. Entonces, mira, el sexto es este de acá, que se llama aductor, aducen o motor ocular externo, ¿no? Todos tienen que ver, son netamente motores, tienen que ver con el movimiento del ojo. En el caso del quinto, tiene tres ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar inferior y la rama maxilar superior, ¿no? O que le llaman también mandibulares, ¿no? O de masticación. Este es en el caso del trigémino. En el bulbo vamos a tener la emergencia, aparte de la doctora Duxen, vamos a tenerla en la parte lateral. Más hacia lo medial tenemos al facial y tenemos al cócleo vestibular, ¿no? O sea, tenemos dos tipos de pares craneanos, ¿ya? El coclear es netamente auditivo y el vestibular es el que tiene la rama de la sensibilidad vestibular. En el caso de la oliva vulvar hacia atrás vamos a tener al glosofaringio con el 9, al 10º vago neumogástrico
y al 11º, que es el espinal. Específicamente en razón de lo que es, perdón, el vago neumogástrico, es el que cumple múltiples funciones a nivel homeostático conjuntamente o en apoyo a todo lo que es el sistema nervioso autonómico vegetativo, ¿ya? Pero mire, el nombre que se le da es el contradictorio. Porque si no, un ratito, por favor. Aló, Betty, aló, Betty. Bueno, a ver, dile si puede, pues. No, que los miércoles. Él no tiene martes, sino miércoles. Entonces, cuando está la profesora, los chicos también han salido a reclamar, por eso yo le digo para ver si pueden. Sí, pero sí, han dictado la clase la semana pasada normal y ahora dice que no tiene. Oh. Y ha dictado el sábado, dictó lo del martes. Ya. Mira, Betty, si puedes hablar con ella, si puede entrar a buena hora, porque ahorita tú estás directo con ella. ¿Ya? Ya, 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 gracias. Entonces, miren, jóvenes, esa es la característica en razón de los pares craneanos. ¿Ok? Tenemos toda esa característica a nivel del sistema nervioso somático. Vuelvo a decirte, tantos estos nervios craneanos como los nervios espinales son neuronas inferiores, lo forman neuronas inferiores. Y todas las vías y tractos que están en el sistema nervioso central interno, en ese sistema nervioso central, son neuronas superiores. ¿Ok? A nivel autonómico vegetativo, lo que vamos a tener es que hay una acción contradictoria y antagónica en razón de la función que marca el sistema silencioso, tanto simpático como parasimpático. Como te dije, mientras uno excita, el otro inhibe, pero es un ritmo circadiano. O sea, siguen relojes biológicos en razón de la sistematización funcional y la inducción genética en razón de los patrones que tenga que cumplirse en la situación de los procedimientos homeostáticos o metabólicos del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a tener que tienen conductas contradictorias: contracción, dilatación, estimulación, inhibición. ¿Te das cuenta? O sea, hay toda una situación contradictoria en razón de sus acciones a nivel homeostáticas o fisiológicas o autonómicas vegetativas, ¿no? Y eso es en razón específicamente del funcionamiento a nivel orgánico, ¿ya? Muy bien. Y tenemos también el sistema límbico, que está directamente vinculado a qué. Está directamente vinculado a estructuras que realmente se asocian para dar lugar a todo una situación que ocurre en el ser humano que enmarca su afectividad, su motivación interactuante con su situación pensante. Pero ocurre que en el ser humano a veces lo que corresponde a lo que es la emoción puede ser más que la razón, y da como característica que aplaque a la razón y el sujeto no actúe racionalmente porque puede estar embargado de emoción. Por eso es que se dice que el sistema nervioso, específicamente a nivel prefrontal, obliga al prefrontal a que controle las emociones, pero a veces el sujeto no logra eso. Y especialmente eso se ve cuando las personas están ante una situación de peligro o una situación de caos o una situación de confusión. Y da como característica que a veces de actuar bien actúan mal, hasta el extremo que a nivel cognitivo su mente se puede poner en blanco, ¿no? Entonces es lo que más característico tienen ustedes cuando es el examen, ¿no? Estas estructuras realmente la podemos ubicar especialmente en lo que es el corte medial o sagital del sistema nervioso. Y ante un ploteo podemos observar tanto en el hemisferio derecho cómo es que están ubicados.
¿no? Por eso está el tálamo, está el hipotálamo, está el hipocampo, está la amígdala cerebral, entre otros sectores, porque acá está el septum pellucidum, está el fornis cerebral, está el cuerpo calloso, está el cíngulo, la parte verde, ¿no? Y da lugar exactamente a que podamos observar sistémicamente su funcionamiento. El tálamo llega información de los sentidos excepto del olfato. En el hipocampo va a manejar especialmente la memoria de corto plazo, largo plazo, espacial. La amígdala cerebral es la que va a procesar nuestras emociones a nivel de todos nuestros aprendizajes a través de las experiencias emocionales, por eso marca memoria emocional. Y el hipotálamo va a manejar lo que es la homeostasis, motivaciones básicas, pero también va a manejar las situaciones a nivel neurobiológicas o psicofisiológicas de reacción. Por eso es que nosotros cuando estamos ante una situación de miedo, de tensión, puede haber palpitaciones, puede haber sudoración, puede haber hasta desmayos, puede haber hasta ganas de orinar, ¿no? O de misionar, ¿no? Que es el esfínter urinario. La amígdala cerebral es resaltada acá por el aprendizaje emocional que da lugar a comparar un poco ese aprendizaje emocional. En razón de los conductistas hablan en condicionamiento clásico. Por asociación de estímulo dado un recuerdo emocional, el sujeto puede tener conductas totalmente irracionales en lo que está ocurriendo. Por eso es que se pide y se le ayuda y se les asesora a que realmente traten de mejorar, ¿no? Y de controlar en cierta forma sus situaciones que lo oprimen o realmente les causa alguna tensión o un nivel de ansiedad generalizada. Lo otro que tenemos es la plasticidad cerebral. Debes de comprender que la plasticidad cerebral es prácticamente cómo y de qué manera el cerebro trata de potencializar una zona cerebral o de desarrollar una zona cerebral para aquellas situaciones en donde el sujeto está siendo estimulado o reforzado. Esto no necesariamente tiene que ocurrir porque hay lesión cerebral. En la mayoría de los casos, los niños pequeños, desde que nacen, lo que pasa con la estimulación y el reforzamiento del medio ambiente es es lo que se denomina un desarrollo, una plasticidad cerebral por aprendizaje. O sea, ¿qué quiero darte a entender? Que cuando aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro lo que hace es potencializarse en plasticidad cerebral. Eso es lo que hace nuestro cerebro, ¿no? Pero cuando el cerebro realmente tiene la característica de haber sido lesionado, también la plasticidad cerebral ahí hace un gran favor, porque realmente lo que comienza a utilizarse son terapias o técnicas de rehabilitación para lograr que esa persona pueda reestructurar nuevamente un aprendizaje en razón de lo que perdió, ¿no? O sea, no consideres que la plasticidad cerebral solamente está y se desarrolla en situaciones de enfermedad. No. En todo momento el ser humano, su flexibilidad cerebral da lugar a que pueda aprender cosas nuevas. Por eso la plasticidad cerebral, capacidad adaptativa del sistema nervioso, reestructuración funcional de sus redes neuronales a lo largo de la vida, y experiencia y aprendizaje modifican y posibilitan nuevas conexiones sinápticas, ¿ya? Vuelvo a recalcarte, no solamente es en razón de cerebro enfermo, sino también está en cerebro sano. Y específicamente cuando entra a tallar ya para poder trabajar en un cerebro enfermo, es porque tiene que haberse pasado por una serie de pruebas y de exámenes que tienen que ver con ecoencefalografía, tiene que ver con resonancia magnética o en especificidad con magnetoencefalografía, en donde se estudia exactamente en forma minuciosa la forma como están en las neuronas, ¿ok? O el efecto de trauma que tenga el sujeto. Entonces eso es lo que se debe de considerar, ¿ya? A nivel de las preguntas, dice la 1.
Robinson, un niño de primaria, al ingresar a su aula, primero realiza el ritual de persignarse. Luego se percata que su amigo Carlos se ha ubicado delante, en la primera fila, y no atrás en la última fila del salón. Finalmente, estando sentado, recuerda que su mamá le dijo: cuidado, no pierdas tu caja de crayolas nuevas. Señale la alternativa que comprenda los lóbulos corticales implicados secuencialmente en el procesamiento de las actividades referidas. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es temporal frontal parietal? ¿Frontal temporal occipital? ¿Parietal temporal frontal? ¿Frontal parietal temporal? ¿O temporal parietal occipital? ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, vamos a ver quién ya tiene la respuesta. La D. La D, ¿verdad? La D. Muy bien, creo que no podemos seguir más porque ya está la respuesta. Si el sujeto se está persignando es porque tiene una cognición, un aprendizaje, una idea. Eso es frontal, ¿ok? Si realmente está manejando delante atrás es una situación tridimensional, eso es parietal. Y si realmente le dice recuerda, es el tempo, el temporal. La respuesta correcta está en la D. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos a la 2. Paul Broca fue un connotado neuroanatomista que hizo importantes contribuciones al entendimiento del sistema límbico, al que llamó así por su ubicación en el encéfalo. La palabra límbico deriva del latín limbus, que significa margen o borde. Identifique la alternativa que relaciona correctamente las estructuras neurológicas de este sistema con sus correspondientes funciones. Las estructuras no son amígdala cerebral, hipocampo, hipotálamo. A regula procesos fisiológicos automáticos como el equilibrio interno del cuerpo y de los ritmos circadianos. B participa en la formación de recuerdos emocionales y es responsable de la experiencia emocional. C responsable de la formación de la memoria de corto plazo y de largo plazo y especial. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Yo creo que ya la tienes porque esto es solamente aplicar el concepto. La número 2 es ¿verdad? ¿Ok? Pero acá nuestro amigo Yoshmar dice D. A ver, vamos a ver por qué es que no puede ser de hoy. Vamos a ver. Mira, regula procesos fisiológicos automáticos como el equilibrio interno del cuerpo y del ritmo circadiano. Eso es hipotálamo. Hipotálamo. 3 es A. 3 es A. ¿Ya? Participa en la formación de recuerdo. Ya que te dice de recuerdo, ¿eso qué sería? Eso es 2, ¿no? A ver, vamos a leerlo mejor. Participa en la formación de recuerdos emocionales y es responsable de la experiencia emocional. 1 va con B, amígdala cerebral. Y es responsable de la formación de la memoria a corto plazo, de largo plazo y espacial. Eso es el hipocampo. Entonces la respuesta correcta va a estar en la letra E. ¿Ok? Muy bien, nos vamos a la número 3. ¿Ya? Y dice, cuando el sujeto toma conocimiento del funcionamiento de la manera de conocer y aprender, está operando con la metacognición, una verdadera cognición de la cognición. Los seres humanos tenemos la capacidad de pensarnos a nosotros mismos, la cual se trabaja desde la introspección a través de la concientización y evaluación de nuestros actos y de su posterior corrección. Identifique una inferencia válida sobre el texto en relación con el funcionamiento cerebral. Permite apreciar
La integración cognitiva que realizan los hemisferios cerebrales. B. Resalta la importancia del lenguaje comprensivo que gestiona el lóbulo temporal. C. Ilustra una función cognitiva superior que se procesa en el área prefrontal. D. Explica el control que tiene la neocorteza sobre las estructuras subcorticales. Y E. Evidencia el rol del área de Yerine en el procesamiento de la metacognición. Yo creo que ya tienes la respuesta, ¿verdad? A ver, vamos a ver la 3, C, ¿verdad? Claro, pues, si te están hablando de cognición, planificación, control, evaluación corresponde exactamente a un procesamiento superior a nivel mental. Ese procesamiento superior a nivel mental solo y únicamente lo puede hacer el área prefrontal. ¿Ok? Entonces, estas son las tres primeras. Dígame una cosa, ¿alguna pregunta, alguna situación que no está claro de lo que se ha dicho hasta el momento? ¿Algún comentario o algo en razón de lo que realmente no has entendido? Profesora, sí, una consulta. Sí, ¿Los ganglios basales son iguales a los núcleos basales? sí, es lo mismo, o núcleos de la base. Mira, los Eh, ganglios basales no están mencionados ahí, pero los ganglios basales están considerados el núcleo rojo, en la sustancia negra, hasta consideran hasta el núcleo de Luis, ¿no? O su talámico. Se considera al núcleo caudado, al núcleo antemuro, al núcleo lenticular, ¿no? En sí, lo que es el lenticular tiene dos núcleos que se asocian ahí, que es el núcleo putamen y el núcleo globus pálidos, que también tiene dos partes, el globus pálido medial y el globus pálido lateral. O sea, son núcleos de la base. O, como tú dices, son núcleos subcorticales. ¿Cuál fue el nombre que me dijiste en antes? Me dijiste un nombre. Núcleos basales. Núcleos basales, sí, así. O sea, son nombres que se les da a esas estructuras. ¿Ok, hija? Y cumplen la función de afinar los movimientos voluntarios, ¿verdad? Ok. Los núcleos que están relacionados a los núcleos de la base, todos los núcleos que están relacionados a los núcleos de la base, se asocian directamente funcionalmente con las funciones cerebelosas, ¿ya? Con las acciones cerebelosas cumpliendo todo lo que corresponde al funcionamiento del movimiento involuntario, al movimiento extrapiramidal, que específicamente es regular el movimiento voluntario. O sea, ¿con qué regulan ellos el movimiento voluntario? Lo regulan pues con el balance, con la coordinación, con el equilibrio, con la adecuación de los músculos, ¿no? En razón del movimiento. ¿Y cuál es el movimiento voluntario que entra a tallar o es el que lo regulan? Es el movimiento piramidal o movimiento voluntario, que solamente lo organiza o lo sistematiza funcionalmente lo que vendría a ser la zona motora primaria. ¿Te acuerdas que vimos acá esto? Este homúnculo de Penfield motor es el que tiene que ver con el movimiento voluntario y es el que genera, esta corteza genera la vía piramidal, el movimiento voluntario. Pero los ganglios basales están acá adentro están, acá adentro, formándose y organizándose sistémicamente en conjunto a toda la línea del movimiento con el cerebelo para regular y controlar el movimiento voluntario. Por eso se considera que ellos hacen el movimiento involuntario y la zona motora primaria el movimiento voluntario. Son dos movimientos que andan de la manito porque mientras uno ejecuta o da la orden, el otro lo regula. ¿Entendido, hija? Sí, profesora, gracias. Ok, muy bien.
Estas son las claves. ¿Alguna pregunta más tienen? ¿Alguito más? A ver, acá creo que no hay preguntas. Ok. Bueno, vamos a darles las claves, ¿ya? En razón de las preguntas que, que están en la separata de hoy día, ¿ya? Siempre las tres primeras van a estar determinadas en razón de los 3 ejercicios que hacen en clase, que se hacen en clase, ¿ya? Tenemos la 1D, la 2E, la 3C, 4B, 5E, 6D, 7D, 8A, 9B y 10C. ¿Ok? Acuérdate que en lo que es la sistematización del sistema nervioso, hay dos componentes que realmente están relacionados. Uno que es el central, que es el que es comando, que es el que realmente ejecuta todas las acciones en razón de lo cómo va a funcionar el cuerpo en general. Y otro que es el que lleva y trae la información que ellos han organizado o que estas estructuras han organizado, que es el sistema nervioso periférico. Acuérdate también que en el sistema nervioso central no hay nervios, hay vías, tractos, fascículos, y que en el sistema nervioso periférico sí hay nervios. Esos nervios son los que van a dar lugar a la conformación de los nervios craneales y de los nervios espinales, ¿ya? También acuérdate que en razón del funcionamiento autónomo hay una situación antagónica en razón del funcionamiento parasimpático y el funcionamiento simpático. No puede haber simpático puro. Siempre se combina como ritmo circadiano. Tampoco hay parasimpático puro. Son ritmos circadianos. Es lo mismo que ocurre en razón del movimiento voluntario-involuntario. No hay movimiento voluntario único. Está a la vez regulado por el movimiento involuntario. ¿Ok? Esas son funciones generales que tiene el sistema nervioso, ¿no? Nada más que aquí operativamente se te ha hablado en razón de funciones específicas, pero en sí, en lo que corresponde única y exclusivamente la zona prefrontal, tiene como característica manejar en sí las funciones ejecutorias superiores en razón de razonamiento, en razón de reflexión, análisis, síntesis, inducción, deducción, ¿no? Flexibilidad cognitiva, ¿no? Inhibición cognitiva, etcétera, etcétera, porque realmente aquí, de acuerdo a la praxis, de acuerdo a la agilidad, de acuerdo a la habilidad del sujeto, maneja una sistematización muy rica a nivel mental. Pero para eso, el sujeto necesita tener aprendizajes, que no solamente es aprender de memoria, sino también es tener aprendizaje a nivel procedimental, cómo proceder, cómo manejar. Por eso, ¿cómo es que adquieres tú esa situación? Lo adquieres con praxis, con repasar, repetir, procesar constantemente, adquieres esa agilidad. Por eso tu necesidad es de que practiques, practica. ¿Entiendes? Esa es la clave de todos tus aprendizajes. La condensación de tus aprendizajes van a ser por práctica, nada más por práctica. No a la lectura. Acá no estás en secundaria que podías pasar un curso por la lectura. Acá no. Acá necesitas condensar porque necesitas puntos valiosos para acumular puntaje. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguito más? Tenemos unos 2 minutitos y medio, 2 minutitos. ¿Algo más, jóvenes? ¿Ya? ¿Algo más, algo más? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo lo has entendido? Profesora, ¿Entendiste? ¿podría volver a mencionar, por favor, la diferencia entre SARA y SAR, el tronco encefálico?
Sara está directamente vinculada a la activación de los procesos cognitivos. Entonces quiere decir que Sara trabaja directamente en lo que corresponde el estar despierto, en vigilia. Y lo que es SAR regula lo que va a ser la inhibición, la disminución de lo que ha ocurrido con Sara. Por eso, en cierta forma, podríamos decir que SAR hace que se recupere el tono cortical. Y Sara, en razón del funcionamiento que tiene el ser humano en sus acciones, en sus actividades, desde que despierta hasta que vuelve a dormir, comienza el desgaste de ese tono cortical. Disminuye. Por eso es que se dice que Sara disminuye el tono cortical. ¿Ok, hija? ¿Alguna Sí, duda? gracias. Ok. Son antagonistas que marcan ciclos circadianos. Los dos tienen que moverse. Uno condiciona el otro. Así, por eso se habla de circo circadiano. Uno condiciona el otro. SAR, o sea, condiciona el despertar. Y Sara condiciona el dormir. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? ¿Listo? Bueno, jóvenes, si no tienes algún comentario o alguna pregunta adicional, nada, se comprendió la clase. Ojalá haya sido que se haya comprendido, ¿ya? Nada más, discúlpame, ahorita tengo que resolver un problema de 2 horas de clase que tengo que ver quién recupera, ¿ya? Bueno, que les vaya bien, jóvenes, nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Gracias a todos. Y nos vemos.